Primero, gracias por la invitación a este curso. No es la primera vez que estoy acá. En realidad ya perdí la cuenta todas las veces que vengo. Pero siempre con mucho gusto de poder compartir estas experiencias de la vida cotidiana en el hospital en la que uno trabaja. Y tratándose de un tema de urgencias, de las competencias que tienen que tener en este tipo de emergencias. Esto sí es, esta patología del cual vamos a hablar, del cual vamos a describir, en realidad es algo a lo cual yo le tengo mucho respeto. No sé si donde trabajan ustedes siempre hay alguien, el que nosotros llamamos el piña de la unidad, o la piñita de la unidad, donde siempre le llegan los pacientes graves y difíciles. Siempre hay alguien por ahí. Y así como hay enfermeras y técnicos piñas, también hay médicos piñas, ¿no? Y bueno, a mí me tienen miedo cada vez que entro a la unidad. Mónica también me tiene miedo cada vez que entro a la unidad, porque siempre tengo la oportunidad a veces de manejar este tipo de pacientes, ¿sí? La verdad, como les puedo decir, es una patología, gracias a Dios, cada vez es menos frecuente. Estamos aprendiendo, sobre todo a prevenirla con los ginecobstetras, pero cada vez que se presenta, caramba, y si es un problema bastante grave o moderadamente grave, es de mucho cuidado. Se necesita mucho detalle para el manejo de este problema. Voy a tratar de darles una visión de lo que puede hacer esto y sobre todo algunos detalles de la explicación y del manejo que podemos darle. Vamos a conocer algunas características epidemiológicas de lo que es el síndrome de aspiración meconial. Me interesa que entiendan cómo se produce, algo del tratamiento y sobre todo los aspectos preventivos, que eso es lo que quiero recalcar. Tener un paciente ya con el síndrome de aspiración meconial es difícil manejarlo y la sobrevida también es difícil. No muchos de ellos sobreviven y si algunos de ellos sobreviven quedan con muchas secuelas. Entonces me interesa importante destacar la parte preventiva, lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué es el síndrome de aspiración meconial? Es dificultad respiratoria. Les nace un bebé con dificultad respiratoria más el líquido amniótico teñido de meconio. Entonces, asumimos que existe la relación entre ambas. Sin embargo, la dificultad respiratoria puede ir de un espectro de gravedad. Los pacientes nacen muy mal, nacen con mucha dificultad respiratoria, o podemos ir al otro extremo en los cuales tienen dificultad respiratoria pero de una manera leve, algo que simplemente están teñidos de meconio pero no tienen mucha dificultad respiratoria, no requieren oxígeno. Entonces ese es el espectro de lo que puede pasar. El espectro grave, el extremo grave son pacientes que ingresan rápidamente al ventilador mecánico, se complican, que vamos a ver de la forma como lo hacen. Y otra característica importante es la hipoxia. Ya vamos a ver dentro de los mecanismos cómo se asocia y qué tiene que ver esto. Sin embargo, recuerden que todo parto que tiene líquido amniótico meconial no necesariamente se asocia a este problema. Recuérdenlo. Antes se decía, y eso le tienen mucho miedo los ginecobstetras, que cada vez que ven líquido amniótico meconial, a veces lo usan de pretexto para hacer cesáreas y todos estos detalles. Se determina que más o menos entre un 13 o un 20% de los partos es habitual que tengan líquido amniótico meconial. Y eso no quiere decir que los bebés estén asfixiando o vayan a tener síndrome de aspiración meconial. Sin embargo, a medida que avanza la gestación, es más probable que los partos tengan líquido amniótico meconial, sobre todo, por ejemplo, los postérmino, que de un 5 a un 30%, la probabilidad puede incrementarse hasta un 23 a un 52%. ¿Sí? Recuerden, es raro que un bebé prematuro tenga un parto con líquido meconial. Es raro verlo en los menos de 34 semanas y también es raro verlos en los menos de 37, 38 semanas. Si algún día tienen un bebé prematuro de 34, 33 semanas que nace con líquido verde, que les llame mucho la atención. Y eso se asocia sobre todo a infecciones por listeria, que es una asociación frecuente.
Entonces, si les nace un bebé prematuro, que nace bonito, que no hace mucho problema, pero nace con líquido verde, que les llame la atención para buscar procesos infecciosos asociados a la listeria sobre todo. Bien, pero si tienen un paciente en los cuales tiene líquido meconial y en el monitoreo se evidenció alteraciones en la frecuencia cardíaca, ¡ah, caramba! Eso sí potencia la posibilidad de que este paciente nazca con un síndrome de aspiración meconial. ¿Sí? Muy bien. El síndrome de aspiración meconial se presenta ¿en qué porcentaje? Más o menos entre un 2 y 12% de todos los bebés que nacen con líquido amniótico meconial. Es decir, de 10 partos en los cuales nacen con líquido amniótico, uno de ellos tiene la posibilidad que se complique con síndrome de aspiración meconial. La mortalidad en los mejores lugares puede ir hasta menos de un 5% y en algunos lugares puede ir hasta un 40 o 50%. Es decir, uno sobrevive y otro se muere. Por eso les digo que es algo difícil y algo complicado. Sin embargo, varía en las diferentes poblaciones. Miren los factores de riesgo, y eso es lo que quiero que ustedes recalquen, si algo que quisiera que presten atención. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la presencia de meconio en líquido amniótico? Presencia de meconio. No quiero decir que son estos factores que hacen que tenga el bebé síndrome de aspiración meconial. Los embarazos posttérmino. Mayor edad gestacional, mayor posibilidad. Las mamás con preeclampsia y eclampsia. Acuérdense que las mamás con preeclampsia y eclampsia, el gran problema es la insuficiencia placentaria, ¿sí? Y ese es un factor de riesgo para poder generar hipoxia en los bebés. Una placenta que no funciona bien, que le genera problemas a la mamá y le genera problemas al bebé. La hipertensión materna, por las mismas circunstancias. La diabetes mellitus materna. Se asocia a muchos problemas la diabetes mellitus y uno de ellos es que nazcan los bebés con estos serios problemas. Bebés durante el monitoreo que tienen alteración de la frecuencia fetal. Caramba, si usted va a atender un parto y en el monitoreo le dijeron, por si acaso ha tenido alteración en la frecuencia cardíaca, ese es un factor de riesgo asociado. Bebés que no crecen, bebés que se van desnutriendo en ese último trimestre, con retardo del crecimiento intrauterino, también ellos. Bebés con alteración del perfil biofísico. Oligohidramnios, mamá con enfermedades crónicas, mamás fumadoras. Sí, ustedes han visto que el tabaco es un serio problema durante la gestación y no solo en eso, sino después del nacimiento. Muy bien, si todos estos factores de riesgo se juntan uno de estos 4 que ustedes ven ahí, la posibilidad de tener bebés con síndrome de aspiración meconial se potencia varias veces. Por ejemplo, si tienen una mamá con un embarazo con diabetes y, por ejemplo, no hay variabilidad en la frecuencia cardíaca fetal durante el monitoreo fetal, eso aumenta la posibilidad de 6 a 7 veces de tener un bebé con síndrome de aspiración meconial. Si nace un bebé con líquido meconial espeso versus uno fluido, obviamente el que nace con líquido meconial espeso es mucho más probable. Pero, ojo, hemos tenido pacientes que nacen con líquido fluido, meconial fluido, y hacen serios problemas. Ya voy a explicarles por qué. Si les nace con un Apgar bajo, potencia 3 veces la posibilidad, o al nacer ya tiene el líquido meconial en la tráquea. Entonces son factores de riesgo que potencian los anteriores para tener el síndrome. Les presento al meconio. ¿Sí? Oscuro, viscoso, ¿no? Sin olor. Bastante, 70-80% de agua, tiene componentes de lanugo, células descamadas del intestino, hay un poco de vermis gaseoso ahí, hay líquido amniótico también, enzimas pancreáticas y ácidos grasos libres y sales biliares. No pierdan el detalle de esto de los ácidos grasos libres y sales biliares porque tienen un factor muy importante que hace las cosas después. ¿Ok? Cuando le voy a explicar algunas de las estrategias que usábamos después. Sin embargo, el detalle es importante tenerlo en mente, todos los componentes, porque pueden generar algunas cosas. ¿Qué hace que un bebé emita meconio? 2 posibilidades, las que ven ustedes a su derecha. El aumento de la peristalsis intestinal, que el intestino empiece a moverse mucho más frecuente, y que se relaje el esfínter anal. ¿Qué cosas hacen eso? ¿Qué posibilidades, qué circunstancias en los fetos o en los neonatos hacen eso? La hipoxia es una,
Un bebé que se está asfixiando aumenta el peristaltismo y se relaja el esfínter. Una infección también hace lo mismo. Una estimulación vagal también lo hace. ¿Sí? Cuando nosotros aspiramos muy fuerte, ¿no? O cuando hay hipoxia también se genera este tipo de problema. La motilina también hace eso. La motilina es una hormona gastrointestinal que aumenta la motilidad intestinal. Y obviamente la eliminación fisiológica se basa en estos fundamentos. Muy bien. ¿Y entonces qué pasa? Algo le pasa al bebé, una hipoxia por ejemplo, y cuando un bebé se está asfixiando, ¿qué es lo que hace? Boquea, ¿no? Un bebé intraútero normalmente tiene movimientos respiratorios. Si ustedes hacen una ecografía a un feto, lo observan, el bebé hace las respiraciones, normalmente, de vez en cuando, periódicas. Pero un bebé que se está asfixiando, por ejemplo, una insuficiencia placentaria, o una compresión del cordón, o un desprendimiento de placenta, ¿qué le pasa al bebé? Comienza a tener los procesos de asfixia. Primero respira rápido, ¿sí? Luego deja de respirar. Si sigue la asfixia, comienza a boquear. Hace esto. Y su peristaltismo aumenta. Se relaja los esfínteres, emite el meconio baña el líquido amniótico y él boquea. Y al boquear, se aspira el líquido con el meconio. La mayoría de las veces de estas aspiraciones son intraútero. La mayoría, más del 60 al 70% de las veces son intraútero. Algunos durante el parto, sobre todo durante la salida de la cabeza y de los hombros, ¿no? Esto, que está un poco complicado, se los voy a tratar de resumir de una manera fácil. Acuérdense, si hay hipoxia, existen todos los procesos de lo que les estoy explicando, ¿no? Hay jadeo, hay aspiración del meconio, ¿sí? Pero también hay hipoxia. Entonces recuerden, un bebé con síndrome de aspiración meconial tiene el problema del meconio metido en las vías aéreas, pero simultáneamente tiene el problema de la hipoxia. Las dos cosas se suman y se potencian. ¿Cuál es el problema de la hipoxia en un bebé que se está asfixiando? Al igual que cualquier bebé que se asfixia sin o con líquido amniótico meconial con meconio. Un bebé con hipoxia, ¿qué le pasa a su vasculatura pulmonar? Acuérdense que los vasitos pulmonares en la vida intrauterina están cerrados porque hay poco oxígeno. Pero cuando el bebé nace, aumenta la cantidad de oxígeno porque empiezan a llorar y los vasos pulmonares se abren y eso permite que entre mayor sangre hacia los pulmones y se oxigene mejor, ¿no?, la sangre. Pero un bebé que se asfixia, un bebé en el cual no ha aumentado la cantidad de oxígeno en su cuerpo ni en su sangre, esos vasitos pulmonares se resisten a abrirse, se quedan cerrados. Y al quedarse cerrados no llega buena cantidad de sangre al pulmón. Y al no llegar buena cantidad de sangre al pulmón, por más que el bebé respire, esa sangre no se va a oxigenar. Es decir, se produce lo que se llama una hipertensión pulmonar persistente. Los vasitos se quedan cerrados. Eso se llama hipertensión pulmonar persistente, que está descrito en esta parte de acá. Cuando los bebés tienen retardo del crecimiento intrauterino, están pequeños, no sé si han visto bebés PEG que les llaman, o los retardos del crecimiento intrauterino. Esos bebitos, aparte de ser desnutridos, están sometidos a una hipoxia crónica. La placenta les ha dado poco oxígeno, por eso tampoco crecen. Sus vasitos pulmonares son gruesos, muy musculosos, y fácilmente se contraen cuando les dan poco oxígeno. Entonces, esos bebés fácilmente hacen hipertensión pulmonar persistente. La hipertensión pulmonar persistente es uno de los factores que determinan la gravedad del síndrome de aspiración meconial. Ese es el detalle. Porque pueden tener bebés que se aspiran líquido meconial bastante fluido y en la placa no se ven muchas cosas, pero esos bebés tuvieron una hipoxia profunda que hace que tengan una hipertensión pulmonar persistente muy incrementada y sea difícil manejarlos. O pueden tener el otro extremo, bebés que se aspiraron un montón de meconio y en la placa se ve una serie de parches terribles y ustedes dirán, uy, este bebito estará vivo. Y cuando lo ven, uy, está que respira solo con oxígeno y punto. Y no hizo nada, y no hizo más problema. ¿Cuál es la diferencia? La gravedad de la hipertensión pulmonar persistente. Muy bien, ¿cuál es el otro problema? Entonces, la asfixia es el problema principal y toda la repercusión hemodinámica,
y multisistémica que pueda tener la asfixia. El otro extremo es el efecto del meconio. El meconio, cuando se aspira, va viajando por las vías aéreas y bloquea las vías aéreas terminales. Algunas las bloquea totalmente. Tan totalmente que no se ventilan esa zona de los alvéolos y los alvéolos se colapsan, hacen atelectasia. Muy bien, ese es uno. O puede avanzar mucho más profundamente el meconio que llega al alvéolo. Y al llegar al alvéolo, ¿qué hace el meconio? Los componentes de las sales biliares inhiben el surfactante. Y acuérdense que el surfactante es muy importante para mantener abierto el alvéolo. Si se inhibe el surfactante, el alvéolo se colapsa. Ese es el serio problema. ¿Y cuál es el otro detalle al que le tengo mucho miedo del meconio? Cuando el meconio está en la vía aérea terminal, a veces la obstruye parcialmente, y cuando el bebé toma aire, el aire pasa por la vía aérea, como entra a presión, salva el obstáculo y pasa el aire hacia el alvéolo. Pero cuando va a eliminarse el aire en la expiración, el aire quiere salir, pero ahora encuentre la obstrucción, entonces se acumula distalmente a la obstrucción. Entra nuevamente el aire, salva y se sigue acumulando, y se sigue acumulando, y se sigue acumulando, y en algún momento explota el alvéolo y se genera una fuga de aire, un neumotórax. Eso es lamentable en los síndromes de aspiración meconial, lo que se llaman las fugas de aire. Todos estos mecanismos de inhibición del meconio, de la hipoxia, de la obstrucción, obviamente altera la ventilación, altera la perfusión. Los bebés hacen hipoxemia, hacen retención de CO2, hacen acidosis. Y ese es todo el esquema que ustedes ven ahí. El otro detalle es que el mismo meconio tiene componentes que generan procesos inflamatorios en el pulmón. El pulmón se inflama. Hace que todas las células lo reconozcan como extraño y comienza un proceso inflamatorio, como si fuera una neumonitis. Y se produce una inflamación. Y el otro componente agregado más al meconio es que el meconio es un caldo de cultivo para las bacterias. Muy fácilmente las bacterias son felices en el meconio, ¿sí? Y crecen con mucha facilidad. Se dan cuenta todo el espectro de problemas en los cuales uno tiene que pensar cuando maneja a un bebé con síndrome de aspiración meconial. Muy bien. Entonces miren, esta es más o menos una placa en la cual no hay mucha aspiración, miren acá. Pero miren estas de acá, es una placa especial, ¿no? Son placas con sustancias de contraste, que miren cómo se ve las zonas de distribución del meconio desde el centro hacia la periferia. Entonces, más o menos, aquí están los mecanismos que les hemos conversado: la obstrucción, la vasoconstricción pulmonar, que es la hipertensión pulmonar, la inhibición del surfactante, la infección y la neumonitis química. Miren, acá está el ejemplo que les dije. Acá está el meconio en la vía aérea terminal, toma aire y al tomar aire se abre la vía aérea, salva el obstáculo y se va acumulando acá. Y cuando el aire quiere salir en la expiración, encuentra el obstáculo y ya no puede salir con facilidad y se retiene, y al retenerse demasiado se produce la fuga del aire y se produce el neumotórax. Miren la hipertensión pulmonar persistente, que es la vasoconstricción. Miren, esta es una imagen bien interesante de un pulmón normal a su izquierda. Miren la vasculatura, los vasos abiertos, y la sangre se distribuye por el pulmón cuando el bebé ha nacido, sin problemas. Pero miren este de acá, ¿no? Miren, las ramificaciones de la vasculatura no están completas. O sea, sí están, sino que están en vasoconstricción. La sangre no llega. No hay una buena irrigación pulmonar. Eso se llama hipertensión pulmonar persistente. ¿Saben cuál es el problema ahí? El problema es abrir estos vasitos y transformarlos en el de acá. Ese es el serio problema de manejar a un bebé con síndrome de aspiración meconial. Hay que abrir esos vasos, hay que darle oxígeno, hay que tratar de estabilizarlo. Ese es el serio problema y uno de los más frecuentes. Estos son los alvéolos distendidos sin problema, pero cuando entra el meconio inhibe el surfactante y se colapsa, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas de un bebé con síndrome de aspiración meconial? Ya ustedes fácil pueden deducirlas, ¿sí? Los bebés obviamente están teñidos de meconio, algunos más, otros menos. Verdes, lo que más se impregna es el cordón umbilical. Tienen dificultad respiratoria al nacer o se va instalando progresivamente de una manera brusca, y le toman una placa y ven estos parches, esos tipos como parches que ustedes han visto, y tienen signos de asfixia.
¿Cuáles son los signos de asfixia? Algunos convulsionan, algunos están hipoactivos, unos quedan hipotónicos, otros dejan de orinar, comienzan a tener problemas hemodinámicos, el corazón se afectó, no funciona bien, el riñón no orina, los intestinos no funcionan, una complicación generalizada de lo que es la asfixia. ¿Sí? Muy bien. Miren las diferentes posibilidades, miren los infiltrados como son. Esta es una aspiración severa de meconio. Por ejemplo, pueden tener un bebé así. Hay lo que se llama, hay una disociación clínico-radiológica muchas veces en los bebés con síndrome de aspiración meconial. Podemos tener bebés así, que ustedes ven la placa horrible, y el bebé no tiene mucha hipertensión pulmonar, entonces no se le ve muy comprometido. O pueden tener bebés así, como ve, en los cuales se ve poca aspiración de meconio, pero los bebés están en ventilador y están complicados. ¿Cuál es la diferencia? La gravedad de la hipertensión pulmonar. Pero también pueden tener bebés así que están muy mal. También. Y bebés así que están muy bien. Es decir, se da todo un espectro de variantes, ¿no? Se ven signos de consolidación, signos de colapso alveolar, de atelectasia, hiperinsuflación o con o sin fuga de aire. Muy bien. Esto es lo difícil del meconio. Esto es lo difícil del síndrome de aspiración meconial. Y difícil manejar todos sus componentes. Imagínense de todo lo que hemos visto. Hay que manejar todos los detalles. ¿Sí? Hay que completar todo lo que se necesita. Sin embargo, lo que quiero recalcar es esto. ¿Cómo podemos prevenirlo? Preparto. ¿Qué podemos hacer? Tratar de que los embarazos no lleguen al postérmino. Un manejo agresivo cuando se detecten alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Antibióticos en mamás con corioamnionitis. En algunos, hace unos años, unos 10, 8 años, estuvo en bola mucho el hecho de hacer amnioinfusión, es decir, a la mamá en la cual se evidenciaba que probablemente había emisión de meconio intraútero, se les colocaba una infusión al líquido amniótico para tratar de diluir el líquido meconial. Eso comenzó bien, pero a la larga la evidencia nos ha dicho que no hay muchos a favor y hacerlo o no hacerlo es el mismo resultado. Intraparto, aspiración oro y nasofaringe en el canal del parto ya no se recomienda. Ya vamos a ver, voy a presentarles un video para que determinar esto. Pero sí la indicación de aspirar a los bebés no vigorosos después del nacimiento, ¿no? Y esto es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría en el RCP neonatal de la última revisión. ¿Cuál es la decisión? Si les nace un bebé con meconio, lo primero que tienen que preguntarse es esto: si está vigoroso o no. Si les nace un bebé con líquido meconial, cualquiera sea el tipo de líquido meconial, fluido o espeso, usted tiene que hacerse esta pregunta: si está vigoroso. Si el bebé está vigoroso, sí está vigoroso, ustedes continúan con la atención habitual y común y corriente. ¿Qué es un niño vigoroso? Que tiene buen esfuerzo respiratorio, que tiene buen tono muscular y una frecuencia más de 100. Ese es un niño vigoroso. Es decir, pueden tener a un niño, al hijo del increíble Hulk, vigoroso, y no le hacen nada. ¿Me entiende? Así más o menos. Ese es el detalle. Pero si tienen a un bebé que no está vigoroso, caramba, ustedes dicen, este bebito no respira, no está vigoroso, está hipotónico. Y si nace con líquido meconial, debe tener líquido meconial en la tráquea. Entonces, si yo lo estimulo, obviamente se va a aspirar. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente nace, no lo tocamos, no lo estimulamos y le tratamos de sacar el meconio de la tráquea. Y para eso hay que intubarlo y aspirarlo, como vamos a ver a continuación, ¿no? Observen este video. Es un parto vaginal. Miren, con líquido meconial. Nos avisan y van a hacer un bebé. Parto vaginal, están haciendo. ¿Ok? Están haciendo de parto vaginal con líquido meconial. Antes nos decían que había que aspirarlo ahí en ese momento. Decíamos, como ha parado ahí, le decíamos al ginecobstetra, no lo saques todavía antes que salgan los hombros. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Nos metíamos por debajo, ¿sí? No sabíamos cómo nos metíamos por debajo, y colocábamos nuestra sonda y aspirábamos la boca y luego aspirábamos la nariz. Y una vez que habíamos hecho eso, le decíamos al ginecobstetra, sácalo de una vez. Se ha demostrado, según la evidencia, que hacer eso o no hacerlo, es lo mismo en realidad. Entonces, la recomendación ahora es no hacerlo. Que nazca nomás.
¿Sí? Muy bien, miren que sigue a continuación. Muy bien, nace este bebé y obsérvenlo. ¿Estará vigoroso? No, ¿verdad? Está flácido, pero miren la atención que se da. Nadie lo toca, se le observa, ¿ok? Y lo que se trata, se asume que tiene líquido amniótico con meconio en la tráquea y se aspira la boca y se va a aspirar la tráquea. Y para aspirarle la tráquea, obviamente hay que intubarlo. Miren, entonces se intenta intubar. Miren que nadie lo seca, nadie lo estimula, se le evalúa. Ahí lo están intubando con una guía. Observen acá, se está intubando. Se saca la guía, se coloca un adaptador y se retira el tubo endotraqueal aspirando continuamente. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, nadie lo toca, nadie lo estimula, se intuba y se retira aspirando. Ahí está nuevamente, ¿sí? Ya se retiró aspirando y ahora sí, como se le hemos aspirado, ahora sí le comenzamos a estimular, a secar. Si necesita ventilación a presión positiva, se la damos. O sea, le hacemos todo lo que hacemos en el RCP neonatal que ustedes conocen. ¿Sí? Miren al bebé. Y el bebé empieza a llorar, ¿no? Y lo van continuando la reanimación. Observan cómo el bebé ha ido cambiando. Ahora está llorando, ahora ha cambiado su color y ahora está vigoroso. Bien, ok, nos dimos cuenta. Y un detalle interesante, miren lo que dice aquí la Academia Americana de Pediatría. Si usted tiene dificultad para intubar a un bebé en estas circunstancias, no puede hacerlo. ¿Qué hace? Lo ventila con bolsa y máscara. Antes no decía eso, ahora sí lo recomienda. Es decir, si usted no puede intubarlo o no sabe intubar y no hay nadie que lo pueda intubar, como decimos nosotros, caballero, ¿sí? Usted lo bolsea con bolsa y máscara, de la mejor forma. Antes de eso, obviamente, lo aspira, lo trata de aspirar bien, lo máximo posible de sacarle y lo bolsea, ¿sí? Esa es una recomendación. ¿Y cómo tratamos la hipertensión pulmonar persistente? O sea, la vasoconstricción de los vasos pulmonares. ¿Cómo hacemos para abrirlo? ¿Qué podemos hacer? El oxígeno es muy importante. Darle oxígeno al bebé, el oxígeno es un vasodilatador que trata de abrir los vasos pulmonares. Eso es lo que podemos hacer. ¿Sí? Hay que cateterizar a estos bebés para monitorizar los gases arteriales. La manipulación tiene que ser mínima. Son bebés que apenas ustedes lo tocan y se va hasta el fondo, le cae la saturación. Manejar la restricción hídrica inicialmente o dependiendo de cómo vaya el bebé. Antes se ponía mucho énfasis en restringir el volumen. Ahora se ha visto que no necesariamente tenemos que restringir el volumen. A veces es necesario expandir volumen, a veces es necesario usar sangre, inotrópicos, dopamina, dobutamina, adrenalina, ventilación mecánica, a veces necesitamos ventilador de alta frecuencia para estos bebés, corticoides y óxido nítrico, que son las alternativas. Miren el apoyo ventilatorio, a veces terminamos usando ventiladores de alta frecuencia, y si sabemos que uno de los mecanismos es que se está inhibiendo el surfactante por el meconio, algunas circunstancias apoyan el hecho de administrar surfactante a estos pacientes, para tratar de que se deje o disminuye la inhibición del surfactante. ¿Sí? Pero el problema está que se da grandes dosis de surfactante. ¿Sí? Si dábamos 4 mililitros por kilo en los bebés prematuros, acá damos 6 hasta 8 mililitros por kilo. Si alguna vez se animan a hacerlo, por favor háganlo de a poquitos, porque es un buen volumen de surfactante y eso genera problemas a veces, ¿no? ¿Ok? Óxido nítrico no lo tenemos todavía de uso en nuestro país directamente para los neonatos, pero cada vez el óxido nítrico es un vasodilatador, se da a través del ventilador, es un gas y eso ayuda a que los pulmones y los vasos pulmonares se abran. Esteroides, corticoides, hidrocortisona sobre todo, para estabilizar hemodinámicamente en los bebés y el proceso inflamatorio. Y esto
medicamentos que abren los vasos pulmonares. Uno de ellos son vasodilatadores, por ejemplo el sildenafilo, ¿no? El Viagra. Cada vez que tenemos pacientes en nuestra unidad, usamos el sildenafilo, ¿no? Al papá lo mandamos a comprar varias cajas de Viagra. Se asusta el papá porque cuando llega a la farmacia lo miran feo, ¿sí? Y cuando no hay, a veces a las 3, 4 de la mañana, siempre hay una enfermera en nuestra unidad que tiene por ahí sus reservas. No sé si será de uso personal, pero siempre tiene por ahí guardado, ¿no? Y nos ayuda bastante, ¿sí? ¿Ok? El problema está que todo el stock, cada vez que se usa, pues se acaba rápidamente. Bueno, si hay, se acaba y se repone en buena hora, ¿sí? Y esto, el ECMO, que es una circulación extracorpórea, caramba, ya es lo último. Cuando no ha resultado el óxido nítrico, la alta frecuencia, miren lo que tiene que llegarse para poder salvar a este bebé, ¿no? Es decir, se deja descansar ese pulmón y ese corazón y la sangre sale a una máquina, pulmón-corazón, hasta que se repare todo esto. Eso es el extremo. Eso no hay en nuestro país, a menos orientado para neonatos todavía, ¿no? Hay muchos sistemas en investigación, que son estos, que todavía no tienen una evidencia completa, que todavía no se usan con rigor, ¿no? Obviamente el pronóstico depende mucho, depende de las poblaciones, hay alta mortalidad a veces, pero el gran detalle es esto, la asfixia, la hipertensión pulmonar persistente, que es lo que va a determinar estos problemas. Una vez que se recuperan estos bebés, muchos de ellos quedan con secuelas pulmonares por mucho tiempo. Un pulmón crónico dañado, algunos terminan enfermedad reactiva de la vía aérea, otros terminan con asma, pero lo que más nos lamentamos mucho son los problemas asociados a la asfixia, las secuelas neurológicas asociadas a la asfixia, ¿no? Muy bien, entonces recuerden, ¿no? Cada vez hemos ido aprendiendo mucho de lo que es el síndrome de aspiración meconial, como les dije inicialmente. Cada vez hay menos pacientes, pero todavía hay. Yo recuerdo mucho cuando era residente, que no ha sido hace mucho tiempo por si acaso, ¿sí? En esa época las recomendaciones eran un poco diferentes. En el lugar donde yo trabajaba, que era el Ministerio de Salud, teníamos unos asistentes que nos decían lo que teníamos que hacer. Y en esa época no había sistema de aspiración. ¿Y qué usábamos en esa época? Simplemente nos decían, muchachos, si ustedes ven a un bebé con líquido amniótico meconial y está no vigoroso, hay que aspirarle la tráquea. Pero ¿cómo se la aspiramos? ¿Saben qué hacíamos? Intubábamos al bebé. Una vez que lo habíamos intubado, le colocábamos una gasita encima y con la boca aspirábamos el meconio. ¿Sí? Y sacábamos el tubo endotraqueal. El meconio tiene un sabor saladito, por si acaso, si les interesa, ¿no? Eso se hacía antes, en realidad. No les sugiero que lo hagan. No les sugiero que lo hagan. Son cosas que ya pasaron a la historia, pero eran los recursos que uno usaba, en realidad. O sea, hemos ido conociendo cada vez más esto. Ahora tenemos la tecnología de nuestra mano, los insumos. Sin embargo, lo más importante es tratar de detectar a estos pacientes en riesgo y tratar de prevenirlos. Acuérdense que el componente principal que determina la gravedad de este problema es la hipertensión pulmonar persistente. Y debemos enfatizar sobre todo en el manejo preventivo que debemos darle a estas circunstancias. ¿Ok? Les agradezco muchísimo su atención.